Bienvenidos. Mientras nos vamos acomodando, qué bueno poder tener este lugar. Siempre digo que qué bueno tener la libertad, aún en este país, de poder juntarnos, de poder tener este espacio para juntarnos. Bienvenidos a cada uno de los que está participando. Bienvenidos también a los que están del otro lado, ¿sí? Viendo la reunión por las redes sociales. Y después de un poquito más de 3 meses, poder volver a tener el privilegio de participar de esta parte, es una alegría para mí y agradezco a Dios por su fidelidad en todo este tiempo. Y Pablo escribe, ¿sí? ¿Por qué nosotros cantamos? ¿Por qué usamos las canciones? ¿Por qué hablamos a través de las canciones de verdades que están en la Biblia y nos expresamos a Dios? Él dice, anímense unos a otros. Él arranca con esta palabra, anímense. Y saben que las canciones ayudan, de hecho la música es una de las pocas cosas que activa el cerebro casi completamente y que genera una empatía con el otro, y uno puede, el cerebro se activa aquellas regiones, incluso de las regiones que se activan en el quien está tocando la música o quien está cantando. Y Dios nos ha diseñado de esa forma. Y evidentemente la música, ¿sí? Es un invento de Dios. Es algo que Él nos ha regalado para que nosotros podamos disfrutar y para que en cierta medida también nos podamos conectar de una forma más con Él, guiados por su Espíritu Santo. Y Pablo dice así, anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre. Y una parte importantísima, por todo. Por todo. No dice gracias por aquellas cosas que por ahí nos parecen que están buenas. Dice por todo. Y a veces dar gracias por todo, cuando las cosas van bárbaro, es más fácil, ¿no? Pero cuando hay dificultades, cuando hay cosas que pasan que no queríamos que pasaran, ¿sí? En estos años de pandemia, cuánto dolor. Y uno lo ve acá. Nosotros, digamos, por ahí fijamos las dificultades en lo que ha sido la enfermedad en muchos, pero hay gente también que no específicamente por la enfermedad ha sufrido en estos años, ¿sí? Y hay iglesia hoy mismo que está siendo perseguida y hay cristianos que están dando su vida, ¿sí? Por no negar a Jesús.
Y ellos, sin duda, que tienen corazones agradecidos por haber conocido a Dios, independientemente de sus circunstancias. Y esta canción con la que queremos empezar dice: nadie como tú puede mirar mi corazón, nadie como tú puede saber lo que es mejor en mi familia y en mi hogar. Independientemente, nadie como Él, porque Él siempre actúa en amor. Aunque no lo entendamos, cada cosa que nos acontece, ¿sí?, es en base a su amor y a su conocimiento previo de todas las cosas. Así que les invito a que se pongan en pie y vamos a cantar juntos esta canción. Nadie como tú puede mirar mi corazón, puede saber lo que es mejor en mi familia y en mi hogar. Nadie como tú puede dar vida y libertad. Sé que en ti puedo confiar y descansar. Una vez más, nadie. Nadie como tú puede mirar mi corazón, puede saber lo que es mejor en mi familia y en mi hogar. Nadie como tú puede dar vida y libertad. Sé que en ti puedo confiar y descansar. Santo. Te adora hoy, Santo, eres mi dueño, mi Señor. Santo, con todo mi ser te adora hoy, Santo, eres mi Dios, mi Creador. Nadie como tú puede mirar mi corazón, puedes saber lo que es mejor en mi familia y en mi hogar. Nadie como tú puede dar vida y libertad. Sé que en ti puedo confiar y descansar. Santo, Santo, todo mi ser te adora hoy. Santo, eres mi dueño, mi Señor. Santo, con todo mi ser te adora hoy. Santo, eres mi Dios, mi Creador. Te damos gracias, Señor, por todo. Una vez más, Santo. Santo, todo mi ser te adora hoy. Santo, eres mi dueño, mi Señor. Santo, todo mi ser te adora hoy. Santo, eres mi Dios, mi Creador. Perdón, en el gozo los interrumpí yo. Le tiré una frase y lo corté a los músicos. Bueno, me tienen que aguantar. Y si hay algo que he aprendido también este tiempo es que Dios es soberano, ¿sí? Como dice esta canción. Soberano, tú eres el rey alfarero. En tus manos confiaré, soberano.
la creación entera, sustentas mi vida. Diriges el rumbo de la historia, eres mi buen pastor. No temeré, en ti confiaré. Tu voz seguiré, me esforzaré. Te adoraré. Te adoraré. ¿Quién te podrá confrontar? ¿Quién te podrá confrontar? Absolutamente nadie. Porque me habré de angustiar. Una vez más, ¿quién te podrá confrontar? ¿Quién te podrá confrontar? Porque me habré de angustiar. Sustentas la creación entera, sustentas mi vida. Diriges el rumbo de la historia, eres mi buen pastor. No temeré, en ti confiaré. Tu voz seguiré, me esforzaré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoramos, Señor. Te adoraré. Pueden sentarse. Y las siguientes dos canciones que vamos a cantar hablan un poco de en dónde está nuestra fortaleza, o dónde debería estar nuestra fortaleza. ¿Quién es la verdadera fortaleza? ¿Quién es la esperanza? Uno de los versículos que vienen a mi mente cuando pienso en eso, y lo llevo por ahí al dolor de una pérdida, es cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y digo, no quiero que ignoren, les dice él. O sea, le está diciendo, a ver, yo les escribo esto porque los tesalonicenses venían pasando por pruebas, y él les dice en el capítulo 4, yo no quiero que ignoren lo que va a pasar con aquellos que murieron. Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No dice que no nos vamos a entristecer, no dice que no vamos a pasar momentos difíciles, pero dice que esa tristeza es muy diferente porque está basada en esperanza. ¿Cuál esperanza? Él sigue diciendo, porque así como Jesús resucitó, ¿sí?, también nosotros creemos que aquellos que durmieron en Él van a resucitar. Y de hecho él va a escribir después la carta a los Corintios, y en el capítulo 15 va a hablar acerca de la resurrección, porque había gente que no creía en la resurrección. Y él va a decir, a ver, si realmente la esperanza que tenemos es para esta vida, la verdad que somos los más dignos de lástima. Porque si Jesús no resucitó, o sea, vana es nuestra fe, estamos creyendo. Dice, pero lo cierto es que Jesús resucitó. Sí, y la esperanza, nuestra fortaleza, es que Dios se hizo hombre. Él murió, pagó por nuestros pecados. Sí, venció la muerte, resucitó, Él primero. Y aquellos que creemos en esto y que depositamos nuestra fe en Él, tenemos esta esperanza, ¿sí?, de salvación, de vivir eternamente con Él. Él le va a escribir a sus discípulos también en Juan 14, y le dice, no se angustien, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas, hay muchas moradas. Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar, y si me voy, voy a volver para llevarlos conmigo, para que ustedes estén donde yo voy a estar. Y me gusta que se arranca diciendo, no se angustien, porque se venía todo después de lo que va a pasar con Jesús. Y Él les da ya en ese mismo momento esa promesa. Así que les invito a que cantemos estas dos canciones
Independientemente de la circunstancia que estés pasando, que Dios pueda ser tu fortaleza, que puedas encontrar en Él esperanza, porque esta vida es finita, pero tenemos esperanza de vida eterna en nuestro Dios. Eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Perfecto amor. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Una vez más, gracias. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Mucho más, tu fidelidad nunca fallará. Eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Amén. Y hace un tiempo Meli enseñó una canción que creo no se cantó mucho después, pero que tiene una letra hermosa y que habla un poco de lo mismo y que inicia en medio del problema, cuando ya no pueda más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serán.
Es una frase que ahí podría terminar la canción. Después dice un montón de otras cosas hermosas, ¿sí? Y les invito a que cantemos juntos para terminar este tiempo esta canción. Y después vamos a tener las ofrendas, ¿sí? No es que me olvide. Me
vos confiamos. Solamente tu esperanza, esa esperanza que viene de vos, es la que nos sostiene en muchas ocasiones. Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo, por la libertad que tenemos de usar la música, los instrumentos para expresarnos a vos. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que siga hablando en nuestros corazones a través de Emilio. Señor, rogamos por los niños también que van a tener su tiempo, para que en esta temprana edad, Señor, vos te reveles a ellos también. Señor, que ellos puedan conocerte, puedan amarte con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Señor, rogamos por esta ciudad, rogamos por este país. Señor, trae temor tuyo a nuestros gobernantes. Señor, tené misericordia de aquellos que se están perdiendo. Señor, ayúdanos como iglesia a ser llenos de tu Espíritu Santo, a ser guiados por tu Espíritu Santo cada día, a hacer morir aquellas cosas que nos alejan de vos mediante tu Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos, te declaramos nuestro único Dios, el Dios verdadero, a quien queremos honrar. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Amén. Bien, los chicos tienen su tiempo de 1 a 6 años y de 7 a 11, ¿sí? ¿Emilio? Sí, después de Gozo tenemos las ofrendas. No me olvides, pues la tenemos después de hacemos una canción más. La última vez que compartí la palabra del Señor con ustedes, nos quedamos con la clara respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos le estaban preguntando respecto del fin de los tiempos. El Señor Jesús le dijo: solo Dios el Padre sabe cuándo esto sucederá. Y enseguida agregó, les mandó, que mientras llegaba ese día se ocupen, y nosotros también, de orar y de velar. Un poco más adelante el apóstol Pablo dijo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Recordamos estos pasajes, recordamos esta situación. Esto es para ubicarnos. Años atrás solíamos cantar, a ver si alguno se acuerda, esa canción que decía: vine a adorar a Dios, repetía 3 veces, Él vino a mi vida un día muy especial. ¿Qué más hizo? Me enseñó un camino mejor, ¿no es cierto? En ese momento tan especial al que se refiere la canción, el momento en que creemos en Jesucristo, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, en el momento que le pedimos a nuestro Señor justamente eso, que Él sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas, ocurre algo: nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a nosotros, entra a nosotros, nos santifica, nos aparta para Dios, y desde entonces tenemos un desafío enorme: ser santos, porque Dios es santo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sencillo? No. Ese momento, hermanos, el que estoy diciendo, cada uno quizás se está acordando del momento que el Señor entró a su vida, ese momento
marca solo el comienzo de las transformaciones que el Señor quiere obrar a lo largo de toda nuestra vida. Porque el propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Así dice Romanos 8:29, la segunda parte. Hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Nuestro hermano Rubén estuvo hablando 2 domingos seguidos acerca de la transformación de quienes se entregan al Señor, que permiten que el Señor trabaje en sus vidas. ¿Recuerdan de esto, no es cierto? Bien, vamos a leer Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 18. Filipenses capítulo 2, los versículos 12 hasta el 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermoso pasaje con muchísimas cosas para extraer de él. Primero vamos a empezar a hablar de la palabra ocupaos. Ocupaos es un verbo. Está traducido del original griego, por supuesto, y el original griego generalmente es más amplio. Se puede traducir o tiene toda la idea de llevar a cabo y a entera terminación una cosa. Mire todo lo que puede querer decir una palabra. Tratar de hacer algo para completar, para consumar una cosa. Eso quiere decir, la traducción, si la toman del griego allá bien amplio, que acá pusieron ocupaos. Es lo que nuestro castellano da, ¿verdad? La idea es hacer realidad completa algo que ya está iniciado, algo que ya se ha iniciado. Y los filipenses, y nosotros también, debían ocuparse en su salvación. Y yo quiero que quede muy, muy, muy claro que esto no significa que tenían que hacer obras para ganar o para completar la salvación, ¿sí? No tenían que hacer obras para ganar ni completar la salvación, sino que tenían que vivir de una manera determinada, una manera que sería una consecuencia de la salvación que ya tenían. Si el Señor había entrado a su vida, si el Espíritu Santo estaba en su vida, no podían seguir viviendo de la misma manera que vivían antes. Entonces, al ocuparse en la salvación, ellos tenían que vivir de esta manera distinta. Así que, insisto, no tenían que procurarse la salvación, sino que tenían que hacer concordar su vida diaria, su estilo de vida, con la salvación que ya tenían. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Es necesario, para ese tiempo y para este tiempo también, que la salvación que ya tenían se pudiera ver, ¿sí? Se pudiera ver en su conducta diaria, se pudiera ver en frutos dignos de arrepentimientos, frutos que produce la nueva vida en Cristo. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, significa hacer las cosas como corresponde a los salvos, obedeciendo a Dios con toda reverencia
y apartándonos de todo lo que a Él pudiera desagradarle. Me detuve mucho en esto para que nos quede claro, porque a veces se usa mal ese versículo y se cree que uno tiene que hacer cosas para completar lo que ya está hecho. La obra es perfecta, lo que el Señor hizo es perfecto y completo. Pero si nosotros decimos que tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, eso tiene que evidenciarse. La Biblia en paráfrasis pone este versículo mucho más sencillo y dice: procuren hacer las cosas como corresponde a quienes son salvos, obedeciendo a Dios con reverencia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora vamos a desarrollar un poco esto para ver si nosotros nos estamos ocupando. Cada uno tiene que estar pensando en sí mismo, ¿eh? Nadie tiene que pensar en el otro y mira, esto es para fulano, para mengano, sino vamos a pensar si estamos ocupándonos o no en la salvación. Si nos estamos ocupando, una cosa que se debe ver, es un crecimiento espiritual efectivo. Dios espera que haya progreso en nuestra vida espiritual. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos espiritualmente. Y cuando esto sucede, esto se ve en nuestras obras, las obras de nuestra fe, cómo actuamos, cómo vivimos, y va a mostrar si nuestra fe es realmente viva o no. Preguntémonos, ¿tengo los mismos errores, tengo los mismos pecados que siempre? ¿Caigo siempre en las mismas tentaciones? Al menos que no caigan en tentaciones, pero la pregunta va igual, ¿no? ¿Caemos siempre en las mismas tentaciones? ¿Soy desleal al Señor siempre en lo mismo? Si la respuesta sí, es porque continuamos siendo bebés espirituales. Estamos estancados y eso no es nada bueno. Los cambios y las transformaciones debieran darse de forma continua, de forma progresiva en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que Dios trabaja o quiere trabajar en nosotros para ir tallando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Pero Él no lo hace solo, ni lo hace a la fuerza. Él no lo hace solo ni nos obliga, ¿no es cierto? Sino que cada uno de nosotros trabaja también con la ayuda y con el respaldo que el Señor nos va dando constantemente. Velando y orando, como había dicho Jesús, y buscando la dirección del Espíritu Santo, esto que estamos diciendo, el crecimiento, el desarrollo espiritual, es posible. Y en esto debemos ocuparnos, hermanos. Cada uno sabe si le está dando tiempo a su desarrollo, a su crecimiento espiritual. Cada uno puede medir con la medida que sacamos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si está igual que ayer, que hace 10 años, o que puede notar que hay un crecimiento. También se va a ver en nuestro temor y temblor. Vieron que usa la palabra temor y temblor. Y por cierto, no se trata de temer y temblar de miedo. Eso nos debe quedar bien clarito también. No se trata de temer y temblar de miedo ante la posibilidad de ser castigados por Dios. Me porto bien porque Dios me va a castigar. Tengo miedo bárbaro, no sé lo que me va a hacer. No es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Esto se trata de un temor y de un temblor respetuoso, de gran respeto, de gran reverencia, sabiendo ante quién estamos, ¿no es cierto? Y por eso tenemos todo ese gran respeto y que tenemos que crecer en ese sentido también, ¿no es cierto? Y este respeto viene cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos. Nosotros somos criaturas. Nosotros somos criaturas y estamos frente a Dios. Entonces, al hacer esa comparación, al tomar conciencia, no hacer comparación, tomar conciencia, soy una criatura débil, necesitada, dependo en absoluto de Dios, entonces me da ese respeto
esa actitud reverente delante de mi Padre Todopoderoso, Santo, Perfecto. ¿Sí? Y la otra es un deseo enorme de no ofender a nuestro Dios, de no apesadumbrar a nuestro Dios. ¿Sí? Así que si sumamos las dos cosas, la toma de conciencia de quiénes somos y que necesitamos tanto de Él, y la otra, no quiero ofender a Dios, no quiero ofender su santidad, ¿no es cierto? Entonces eso me da una actitud de muchísimo respeto, pero insisto, no es un miedo que nos lleva a escondernos como pasó con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Cuando se dieron cuenta que habían pecado, se escondieron. Viene Dios, se escondieron. No se trata de ese miedo, sino es un temor, es un respeto que nos lleva a buscar a Dios sinceramente, sin máscaras, reconociendo siempre que necesitamos en todo necesitamos su ayuda si queremos vivir en santidad. Dijimos, el desafío es, sed santos porque yo soy santo. Es difícil, cada día tenemos pruebas y cosas que nos hacen salir de ese camino de santidad. Pero bien, si tenemos este deseo de no ofender a Dios, de hacer las cosas de la mejor manera posible, entonces, en vez de escondernos, buscarle y reconocer, Señor, soy débil, dame fuerza, ayúdame, quiero vivir en santidad, quiero crecer en este sentido también, y mantener vivo siempre este temor, este respeto reverencial a nuestro Dios. Si nos ocupamos de nuestra salvación, también va a crecer, me expresé mal, si nos ocupamos en, ojo con las preposiciones. Si hay alguna persona que sabe de estas cosas, ocuparnos en nuestra salvación. Una cosa que se va a ver es el manejo de nuestra persona, nuestro dominio propio. ¿Cómo anda nuestro dominio propio? Ojalá no seamos de aquellos que digan, yo soy así, que me aguanten. No, vos sos lo que Dios quiere que seas y Dios no quiere que vos pases por encima de todo. El dominio propio es una cosa muy importante. Dentro de todo el Nuevo Testamento aparece un montón de veces esta cuestión del dominio propio, ¿no? En el versículo 14, que ya hemos leído, dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Y uno puede decir, bueno, pero esto es el ABC, ya se sabe eso, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Lamentablemente, las murmuraciones, las contiendas, suelen rondar nuestras conversaciones. Y esto no conduce a nada bien, a nada bueno, nunca conduce a nada bueno. Y por el contrario, sí, cuando hay murmuraciones, cuando hay este tipo de cosas, la gente se irrita, se puede llegar a discusiones, se puede llegar a cosas que uno no quiere que sucedan, pero hasta hay división de iglesias por detrás de la murmuración. Así que miren si será importante que nosotros estemos tratando de que esto que dice acá este versículo no suceda, ni murmuraciones ni contienda. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4:3, cuando él dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sean solícitos, quiere decir, pongan todo lo que puedan de su parte para que la unidad del Espíritu se mantenga, y dicen el vínculo de la paz, y la paz es solamente cuando nosotros sabemos tener dominio propio, no participar de murmuraciones, ni de contiendas, ni de ninguna cosa que ponga en peligro la unidad del Espíritu Santo, y que da el Espíritu Santo, y que puede producir una división en la congregación. ¿Sí? Importantísimo, y nosotros, si nos ocupamos de nuestra salvación, es necesario que tengamos en cuenta estas cosas. Evitar quejas, evitar críticas, evitar todo lo que desuna. Uno podrá decir, bueno, pero no se puede decir nada. Sí, pero hay formas de decir las cosas. Y hay lugares a donde decir las cosas. Y hay personas a quienes yo debo decir las cosas. Eso es distinto.
Eso es distinto. Acá está hablando de la murmuración. La murmuración. Me estaba acordando que hay un comentarista que describe a la murmuración como el sonido que hacían los bárbaros. ¿Vieron que nosotros decimos qué barbaridad? Entonces parece que en el idioma de los bárbaros habían muchos sonidos que eran... Entonces de ahí sacaron la palabra murmuración. Es un ruido bastante que no se puede discernir, que no se puede entender, pero que produce bastante problema, en este caso aplicado a la murmuración entre las personas, ¿no es cierto? Así que, hermanos, si esta es nuestra debilidad, que podría serlo, porque todos tenemos alguna debilidad, hay que ocuparse de eso. Hay que ocuparse de eso porque el efecto puede ser tremendo para lo personal, pero también para la congregación, ¿sí? Y si de veras queremos actuar con temor y temblor delante de nuestro Dios para ser santos como Él lo es, esto debe ser una ocupación especial. No podemos ser partícipes de chismes ni de cosas que desunen. Si nos ocupamos de nuestra salvación, otra vez dije mal, si nos ocupamos en nuestra salvación, después averigüen por qué es distinto, yo no se los voy a decir, es tarea para la casa. Se verá en nuestra pureza, en nuestra pureza. Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hasta ahí nomás leemos. Es difícil esto que dice acá. Que seamos irreprensibles, sencillos, suena más fácil, pero no sé si es más fácil, y sin mancha. Ahora, ¿saben qué? Las tres palabras apuntan a algo distinto. Lo irreprensible, lo de irreprensibles apunta especialmente a nuestra relación con la gente de afuera, no con la gente de la iglesia, sino con la gente que no es cristiana, con la gente con la cual nos topamos en el trabajo, en la escuela, en la calle, con los no creyentes, diríamos, ¿no es cierto? Entonces Dios espera que vivamos y crezcamos en pureza y que nadie tenga argumentos para acusarnos de ninguna falta. Que no demos motivos para hablar mal de nosotros, sobre todo cuando saben que somos cristianos, porque al final llegan a incluir a la iglesia, llegan a incluir al Señor. Entonces, irreprensible. Como cristianos no solo debemos ser puros, sino que tenemos que vivir nuestra pureza en cada lugar que nos movemos. Lo cual sí es más difícil. Más fácil por ahí es ser puro acá, ser puro en una reunión, por allí en otro lugar, ser puro en la casa, pero ser puro en cada lugar que nos movemos es justamente lo que nos está pidiendo el Señor en esto que estamos señalando ahora. Sencillos. Esto apunta a lo que cristianos somos en nosotros mismos como personas. Y se puede traducir sin mezcla. Que seamos sin mezcla. Que seamos sin doblez. No adulterados. No ladinos. Qué palabra horrible, pero no ladinos. Hay personas que actúan con doblez. Están hablando y uno está pensando, ¿qué me quiere decir? No sé si les ha pasado. Pero uno escucha y dice, ¿pero qué estará queriendo decir? Porque no es lo que está diciendo. Hay algo subyacente ahí que me está... No debe ser así. Sencillo, sin doblez. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Entonces todo me van a entender. Pero si yo ando con medias tintas, ¿saben qué era una de las características que nosotros vimos en Tucumán? La mayoría de la gente tenía una forma de hablar que uno tenía que parar y decir, ¿qué está queriendo decir? Porque yo sé lo que está diciendo, pero no sé a qué quiere llegar. Y había que andar con pie de plomo. Los creyentes también. Es una cosa muy metida en el vocabulario de las personas, en la forma de ser, ¿no es cierto? Y no sirve porque no todos van a interpretar lo que yo quiero decir. Todos van a interpretar lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, sin doblez, sencillos, debemos ser transparentes, ¿sí? Para que no haya malas interpretaciones
y entonces nuestro pensamiento y nuestro comportamiento vayan unidos, marchen parejos, funcionen de la misma manera. Y la tercera palabra era sin mancha, y esto apunta a lo que somos ante la presencia de Dios. La pureza de nuestra vida, hermanos, debe ser tal, y nosotros a Dios no lo podemos engañar, que pueda ser ofrecida al Señor como ofrenda. La pureza de nuestra vida ofrecida al Señor como una ofrenda sin tacha, sin mancha, como un sacrificio que sea capaz de soportar el escrutinio de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y también versículo 2, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una tarea para hacer, presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras actuaciones, como si fuera un culto al que Dios puede auscultarlo, así se dice, los médicos pregunto, no sé si dije bien, ¿no es cierto? Y darse cuenta que sí, es puro, es transparente lo que está haciendo, como un culto racional. Y enseguida en el versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual. Y hermanos, qué fácil es amoldarse al mundo actual. Hay tantas presiones de todas partes, por todos lados, aún para los chicos, para amoldarse al mundo, que realmente es complicado poder defenderse de esta cosa, ¿no es cierto? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Sean transformados. Nosotros podemos ser transformados y podemos trabajar para ser transformados mediante la renovación de la mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor cambia, el Señor transforma a aquellos que con temor, temblor, reverencia se ocupan en su salvación. Con la guía del Señor, con el poder del Señor, podemos crecer en santidad, podemos crecer en pureza y en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Eso dice Efesios 4:15. Sigamos preguntándonos, hermanos, cada uno en particular, ¿estamos avanzando espiritualmente? ¿Estamos creciendo espiritualmente en nuestra vida? ¿Hay evidencia de que estamos trabajando en nuestra salvación? ¿Lo notamos nosotros? ¿Pueden notarlo otros? Ojalá sea así. También otra evidencia será que testificamos. Cuando nos ocupamos en nuestra salvación, se verá que testificamos. En Hechos 1:8 dice, vosotros pues me seréis testigos hasta la última de la tierra. Me seréis testigos. Es algo que Cristo resucitado, antes de ascender, dijo a los que estaban allí presentes, y esto sigue hasta el día de hoy. Mientras vamos andando en nuestra vida diaria, mientras vivimos nuestra vida diaria, mientras nos ocupamos en nuestra salvación, hemos de testificar de Cristo, hemos de compartir el Evangelio, porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, hemos leído recién en el versículo anterior. El cristiano que se ocupa en su salvación brilla. Es luz y no esconde su luz. ¿Se acuerdan como decía antes? Debajo del almud. Eso somos los mayores, decimos debajo del almud. Después se empezó a decir debajo de una mesa, que es más o menos lo mismo. El almud era una mesa muy peticita. Entonces la luz no se esconde ahí abajo porque si no, no alumbra nada. Y está queriendo decir que nosotros somos luz y no tenemos que esconder nuestra luz, porque el mundo está en medio de tremendas oscuridades, es una generación maligna y perversa. Y el versículo 15, en la segunda parte, dice, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Y está puesto en tiempo presente. No está diciendo que algún día vamos a resplandecer ni nada. Está diciendo en las cuales resplandecéis. Ustedes, por el hecho de tener a Cristo, el Espíritu Santo, por el hecho de tener la palabra del Señor, por el hecho de tener una nueva vida, por el hecho de ocuparse de verdad en su salvación, brillan, son luminarias. ¿Saben qué es curioso? Pero esta palabra luminaria que usa aquí Pablo es la misma que aparece en Génesis, la misma palabra, cuando se habla de que la luna y el sol son las luminarias que Dios puso en el firmamento para iluminar la tierra que estaba oscura. Fíjense, ¿no? Sol, luna, para iluminar toda la oscuridad que había sobre la tierra. Nosotros, luminarias, para iluminar la oscuridad que hay en medio de esta generación perversa. Nosotros somos las luminarias que Dios tiene para dar luz a los que no conocen a Cristo. Somos la luz del mundo. A veces me da vergüenza, para mí, ¿no? Pensar esto. Somos la luz del mundo. Y el Señor acá lo está diciendo, somos las luminarias. El pasaje que hemos leído concluye con dos figuras muy, muy vívidas, muy típicas del apóstol Pablo. Pablo primero ansía el progreso, ansía la transformación de los cristianos filipenses y desea que crezcan de tal manera, como dice en el versículo 16, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La figura sería esta, que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Ustedes saben que Pablo usó muchas veces figuras contemporáneas de soldados, de las Olimpiadas y de una serie de cosas. Bien, esto tiene que ver con las Olimpiadas. Esto tiene que ver con las Olimpiadas cuando la gente en aquellos tiempos, los corredores se preparaban de una manera impresionante que Pablo veía, porque Pablo andaba por esas zonas. Así que él sabía todo lo que se preparaba aquella gente para correr, los esfuerzos que hacían para ganar, para poder llegar a esa meta, ¿no es cierto? Y también conocía la corona de laureles, que era el único premio que le daban a los vencedores. Y lo que está diciendo aquí es que desean que los cristianos, a los cuales él estaba predicando y enseñando, sean vencedores. Y entonces él de rebote, por decirlo así, o como lógica, no quedaría como un atleta que se entrenó toda la vida y que nunca llegó a la meta. Porque la obra de lo que él había hecho se veía en el triunfo de los filipenses. Y él quería que se viera en el triunfo de los filipenses. No sé si me estoy explicando bien, ¿sí? Pero el triunfo de los filipenses sería como esa corona de laureles que recibían los que corrían la carrera. Eso estaba queriendo decir. Él deseaba el crecimiento, él deseaba el desarrollo de aquellos queridos hermanos de Filipos, por el bien de ellos, pero también le iba a decir, no me voy a sentir como un corredor, como un atleta que nunca llegó a la meta. Al contrario, con la llegada de ustedes, yo recibo la corona de laureles. Y la otra imagen está en el versículo 17 y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esta imagen está tomada de los sacrificios paganos. De los sacrificios paganos. La libación consistía en derramar una copa de vino como ofrenda a los dioses. Y cada comida pagana comenzaba y terminaba con una libación. Tiraban una copa de vino. No sé si será coincidencia, pero en el norte argentino y en toda la zona de los países latinos que están por los Andes y esa zona, se hacen libaciones a la Pachamama. Se tira una copa, un vaso de aguardiente
a la Pachamama como agradecimiento, porque esa era la idea de esta libación. Y Pablo dice que está dispuesto a ser él derramado en libación. Le está queriendo decir a los filipenses que la fidelidad que ellos tenían, la lealtad cristiana que ellos tenían, ya era una ofrenda a Dios, ya era un sacrificio. En ese sentido va ofrenda y sacrificio, la misma idea, ¿no? Ya era un sacrificio, una ofrenda para Dios, agradable a Dios. Y entonces él decía, bueno, si ahora yo tengo que enfrentar la muerte, yo lo haré con todo gozo. Lo haré con todo gozo porque mi vida va a ser como esa copa de vino que derraman los paganos, en agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho por mí, ha hecho a través de mí. Así que mi vida será en agradecimiento a todo el obrar de Dios y va a ser como una libación, ¿sí? Para Pablo, morir por Cristo era un gran privilegio. Entonces, como esto era grato, como esto era bueno, y se lo estaba explicando de esta manera tan linda a los filipenses, termina diciendo en el versículo 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Como para decirle, mira, es casi seguro que a mí me van a matar, pero yo estoy feliz porque yo muero por Cristo. Así que ustedes, asimismo, gócense y regocíjense también conmigo. ¡Qué hombre, Pablo! ¡Qué hombre, Pablo! En algunos de nosotros el Señor entró en nuestro corazón un día muy especial, decía la canción. ¿Se animan o se acuerdan del momento? En algunas personas ha sido un proceso, ¿verdad? Y las experiencias no son todas iguales. Pero alguna persona puede decir, el día tanto, del mes tanto, del año tanto, yo recibí a Cristo, el Señor entró a mi vida. En algunos hace muchos años. Y en otros hace pocos años. Y desde ese momento el Señor comenzó las transformaciones. Y hermanos, que nos quede esto claro, el Señor quiere seguir transformando nuestra vida, porque el desafío que tenemos es muy grande. Es la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allá. Entonces no vamos a alcanzarlo. Tenemos que seguir permitiendo que Dios siga transformando nuestra vida. Si nos ocupamos en nuestra salvación con este respeto y esta reverencia que estamos diciendo, vamos a ir logrando esa transformación, por supuesto, siempre con el Señor, no nunca con el esfuerzo propio, ¿sí? Y estas palabras que hemos visto, que hemos leído, tenemos que tenerlas presentes porque están escritas en modo imperativo. ¿Qué quiere decir modo imperativo? Es una orden. Es una orden. No está diciendo, chicos, cuando tengan un tiempito, cuando les venga bien, ocúpense de en su salvación. Está diciendo, ocúpense. Ocúpense. No es una sugerencia, es una orden que tenemos que obedecer siempre. Seguramente como humanos podemos aflojar de vez en cuando, pero que no se nos vaya de la cabeza que es una orden de algo que el Señor nos está diciendo y es una tarea para toda la vida. No alcanzamos un punto de decir, llegué. No, siempre va a haber otro escalón más y otro escalón más y gloria a Dios que sea así. Hermanos, no nos conformemos con lo que ya hayamos alcanzado porque siempre hay algo más. No nos estanquemos, porque el agua estancada se pudre. No nos estanquemos, porque el agua estancada se pudre. Que podamos decir juntos con el apóstol Pablo lo que está en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Yo no sé cuándo voy a llegar, pero prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, procediendo de esta manera, ocupándome en mi salvación con temor y temblor. Me gustaría que tengamos un momento de oración personal. Cada uno quizás pensó cosas mientras estábamos
hablando de la palabra del Señor y quiera decirle algo al Señor, pedirle ayuda, darle gracias por lo alcanzado. Cada uno en su lugar pueda estar orando. Señor, tú conoces la situación y el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces en qué lugar estamos. Y todos, Señor, pedimos tu ayuda, porque reconocemos que somos débiles, que nos cuesta, que muchas veces la presión del mundo es muy grande. Pero también, Señor, sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. También sabemos que tu Espíritu en nosotros nos puede llevar a vencer. Gracias por tu palabra que también nos enseña el camino. Señor, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos cada día y gracias por ayudarnos a continuar este camino y que sea ascendente, te pedimos. Que sea ascendente hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Señor, rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias, Emilio. Gracias. No sé, qué difónico. Bueno, los que tuvimos el viernes, estuvo Juani compartiendo, nuestro pastor, con nosotros, y él justamente nos compartía acerca de Romanos 8, de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? De aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ahí dice que si mediante el Espíritu Santo hacen morir aquellas cosas, esos malos deseos, esos malos hábitos, y la necesidad de ser guiados por su Espíritu Santo para vivir una vida de verdaderos hijos de Dios, de permanecer también. Así que creo que Emilio también ha sido oportuno. A nosotros nos hablaron 2 veces. Y si vos te avergonzás, cuando examino mi vida, creo que es aún peor. Bien, vamos a pasar un tiempo. Lo tengo resaltado acá para traer nuestras ofrendas. Es una forma que tenemos de adorar a nuestro Dios. No es solamente juntar dinero y nada, sino siempre recuerdo una frase del rey David cuando ellos estaban juntando ofrendas para construir el templo. Él dice: ¿qué te vamos a dar que de ti no hayamos recibido? ¿Sí? Y esa es la actitud, por lo menos que me gusta tener también, de saber que todo lo que tenemos viene de Dios. Así que mientras escuchamos la melodía de esta canción, a los encargados de las ofrendas, les pido que estén pasando. Esta canción con la cual vamos a terminar dice: todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva.
sé cuál es la condición de cada uno hoy, pero solo en Cristo hay salvación. ¿No? ¿Empezamos? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra también. Gracias por las ofrendas. Gracias, Señor. Pedimos
tu providencia para cada persona, Señor, en nuestra iglesia. Señor, si hay personas con necesidad, que vos estés supliendo. Gracias, Dios. Ayúdanos a hacer luz, a brillar. Ayúdanos a vivir guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser ejemplo, Señor, a ser santificados cada día, Señor. Gracias por tu perdón, por que cada día, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, para con mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te declaramos como nuestro Dios y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Están en libertad para saludarse.